Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración con un propósito de buscar de su presencia. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Creo que el Señor, hermano, nos ha dado una gran victoria este fin de semana, porque creo que el día de ayer fue un día de victoria que tuvo la congregación, la iglesia, mis queridos hermanos, y es que con Cristo somos más que vencedores. Es porque el Señor es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Muchos pueden decir, hermanos, que algunos hermanos que son trabajadores y todo, y que son buenos para trabajar, pero es que el Señor es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Por eso es que le damos honra y gloria en todo tiempo, mis queridos hermanos. Y la victoria fue grande de ayer, y la victoria que el Señor los ha dado ahora en día también. Y el Señor los seguirá bendiciendo a cada uno de todos nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sea bienvenido el hermano y amigo que nos visitan. Le decimos, la iglesia Ríos de Agua Viva le dice bienvenido a la casa del Señor. Que le alabe y le glorifique, porque aquí adoramos a un Cristo de poder. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, ya que le pedíamos al Señor que nos ayudara, ya que hemos andado unos tiempos mal de la garganta, pero creo que el Señor nos va a ayudar un momento a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel, en su capítulo 15. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. 2 de Samuel, capítulo 15. Amén. Cuando lo contesta, me contesta con un amén. Si alguien puede compartir la palabra ahí con el amigo, por favor. Que el Señor le bendiga grandemente. 2 de Samuel, capítulo 15. Estaremos leyendo en el versículo 7 hasta el versículo 10. Y habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Versículo 9. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Versículo 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por toda la tribu de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Gloria al Señor. Puede sentarse. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, acabamos de leer un versículo de la palabra del Señor. Que sea el Señor bendiciendo su palabra. Una palabra, mis queridos hermanos, que narra, vemos un hijo, mis queridos hermanos, adolorido contra su padre. Pero vemos también, mis queridos hermanos, un padre que sabe a quién le ha creído. Y es que, mis queridos hermanos, vemos, esto había acontecido, mis queridos hermanos, por la causa de que el otro hijo de David había abusado de su hermana. Y el castigo que trajo David para su hijo, que había abusado de su hija, mis queridos hermanos, no le había sido agrado a Absalón. Para Absalón, mis queridos hermanos, no era suficiente lo que David había hecho. Pues Absalón dijo: yo tomaré, mis queridos hermanos, el castigo con mis manos. Yo haré lo que tengo que hacer contra mi hermano por el abuso que ha hecho con mi hermana. Mis queridos hermanos, Absalón, mis queridos hermanos, no estuvo conforme con lo que David había hecho con su otro hermano. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que Absalón mandó a matar a su hermano. Entonces, mis queridos hermanos, por esa razón, Absalón fue despojado de Jerusalén. David lo despojó, mis queridos hermanos, por aquel auto que aquel hombre había cometido. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque para él no era suficiente el castigo que había hecho su padre. Entonces, mis queridos hermanos, él tomó venganza con sus propias manos.
y mandó a matar a su hermano, mis queridos hermanos, mandó a matar a su hermano. Fue cuando David lo despojó de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que hemos leído que él hizo voto a Jehová. Pero sabemos, mis queridos hermanos, que el corazón de este hombre ya andaba amargado. Espero, mis queridos hermanos, que en este lugar no encontremos un corazón amargado. Mis queridos hermanos, aquí había, lo vemos, mis queridos hermanos, un corazón de un hijo amargado contra su padre. Y es que, mis queridos hermanos, sabe que nosotros como hijos, sea lo que hagan nuestros padres, nosotros no tenemos que guardar rencor con nuestros padres. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que honremos a nuestros padres. Y a veces leemos esta palabra y le decimos, jóvenes que están en este lugar, honren a sus padres. Pero esta palabra es para todo aquel que tiene a su padre y su madre viva. Usted puede tener 50, 60 años y su madre aún está viva y su padre está viva. Usted tiene el derecho a honrarla. Pero mis queridos, nosotros aplicamos esta palabra de honrar a nuestros padres solo a los jóvenes. Mis queridos hermanos, pero esto es para todos nosotros que tenemos que honrar a nuestros padres. Si aún los tenemos vivos, mis queridos hermanos, preocupemos por honrarlos. Hay unos que tenemos nuestros padres en nuestros países. Acuérdese que aquellos viejitos allá comen. Mis queridos hermanos, acuérdese de mandarle algo. Creo que ya me salí del mensaje. Pero mis queridos hermanos, si vemos que nuestra esposa no trabaja, no le diga, tú no trabajas, tú no le puedes enviar. Dele sus $50 a su esposa que los envíe a sus padres. Y viceversa también, deje que la esposa, que el esposo mande a sus padres. Mis queridos hermanos, qué lindo es cuando su esposa viene y le recuerda a uno y le dice, mira, ya le mandaste a tus papás. Mis queridos hermanos, pero hay vidas que se esconden para mandarle a sus padres. Me disculpa que me salí un poquito del tema. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que hay que honrar a nuestros padres. Y este hombre, Absalón, tenía un corazón envenenado con su padre. Mis queridos hermanos, y dice que él le dijo, yo hice votos con Jehová, que si él me hacía regresar, yo iría a Hebrón a pagar esos votos. Pero será, mis queridos hermanos, que podemos hacer votos con Dios con un corazón, mis queridos hermanos, lleno de amargura. ¿Será que podemos hacer votos con Dios, clamar a Dios con un corazón envenenado contra el hermano, contra nuestro padre, contra nuestra madre? ¿Será que lo podemos hacer? Pero dice este hombre, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, que le dijo al rey, déjame ir a Hebrón a pagar mi voto. Entonces le dice a David, ve en paz. Mis queridos hermanos, pero ya andaba claudicando en doble pensamiento. Ya se quería apoderar, mis queridos hermanos, del reinado de David. Y saben, mis queridos hermanos, que este fue uno de los errores más grandes que este hombre cometió. Porque este reinado a David nadie se lo había dado sino Jehová de los ejércitos. Y déjeme decirle en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos, que lo que Jehová se lo ha dado, nadie se lo puede quitar. Mis queridos hermanos, lo que Jehová se lo ha dado, la puerta que Jehová ha abierto para usted, puede levantarse demonios, puede levantarse unos grandes demonios, mis queridos hermanos, un pueblo, un ejército, pero lo que Dios ha dado, nadie se lo va a quitar, porque quien se lo ha dado no es el hombre, no es la mujer, sino es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, el sublime. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre le quiso quitar el reinado a su padre. Miren, mi hermano, esta palabra no es una cualquiera. Póngase a pensar que su hijo se rebele contra usted. Esto es algo grande, mis queridos hermanos. Pero antes, mis queridos hermanos, déjenme decirle algo, que David sabía que era un proceso que venía de Jehová.
¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Podemos decir, David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero es que David le había fallado al Señor. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, le dijo: el mal se levantará de tu propia casa. Por eso es que David, mis queridos hermanos, él se recordaba las palabras del profeta Natán, pero que le había dicho también, mis queridos hermanos, que Jehová lo iba a restaurar, que Jehová lo había perdonado. Así es que, mis queridos hermanos, se levantara quien se levantara contra el reinado de David, David sabía que el que estaba con él era Jehová, el grande y el poderoso. No era cualquiera, era el que le había dado el reinado. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, él sabía que era un proceso que venía de Dios. A veces, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que hay procesos que vienen de Dios. Y a veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Pero David, mis queridos hermanos, sabía que este proceso venía de Jehová. Porque él se había recordado, mis queridos hermanos, que los males que le iban a venir no dependían del vecino. No venían de los hermanos de la congregación, sino que venían de su propia casa, de sus propios hijos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra que dijo Natán de parte de Jehová tenía que cumplirse, mis queridos hermanos. Porque cuando Dios habla, eso se cumplirá, mis queridos hermanos. Sea lo que el hombre diga, lo que la mujer diga, se va a cumplir. Porque el Rey de Gloria no es cualquiera. Él es el grande y el poderoso, Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Este hombre sabía que venía un mal para él, hermanos. Pero fíjese de que Dios habla a nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios habló a esta vida a David y le dijo lo que iba a acontecer. Mis queridos hermanos, ahora que hemos visto cómo fue lo que sucedió y por qué sucedió, continuamos con el mensaje, mis queridos hermanos, que dice la palabra de Dios. Que David le dijo: ven, pa. Este hombre dice que le dijo que iba a ir a pagar sus votos a Hebrón. Y es que, mis queridos hermanos, donde David había empezado su reinado, este hombre dijo, Absalón dijo: yo también ahí empezaré mi reinado. Pero ¿sabe qué es la diferencia, mis queridos hermanos? Que el reinado de Absalón era de parte de él, pero no sabía que el reinado que tenía David no era de parte de él, sino era de parte de Jehová de los ejércitos. El reinado no era del hombre, era de Jehová, el grande, el que todo lo puede, Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre era el reinado que él quería cobijar, el reinado que él quería quitar. Y qué triste, hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo por nuestras propias cuentas. Tal vez este hombre Absalón dijo: mis queridos hermanos, a través del tiempo yo he visto a mi padre que tiene dinero, tiene concubina, tiene todo lo que él quiere. Tiene un reinado y todo mundo, todos los países lo respetan. Y tal vez este hombre dijo: así quiero ser yo. Pero, mis queridos hermanos, este hombre, déjeme decirle en esta hermosa hora, que si este hombre se hubiera sometido a Dios, si este hombre hubiera obedecido a su padre, este reinado tal vez lo hubiera podido alcanzar. Pero él quiso alcanzar su reinado por su propia cuenta. Y ese es el problema de ahora en día, mis queridos hermanos. Que a veces nosotros, mis queridos hermanos, queremos alcanzar objetivos en nuestro caminar del evangelio, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secudiana del día, en lo material, mis queridos hermanos, pero no contamos con Dios.
A veces, mis queridos hermanos, decimos, mis queridos hermanos, yo quiero el don de cantar, pero no se lo pedimos a Dios, no contamos con Dios. Hay personas que dicen, yo quiero el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y dicen, lo que voy a hacer, me voy a ir a un instituto bíblico a leer, a aprender cómo discernir la palabra de Dios. Déjenme decirles que no es malo ir a un instituto bíblico a saber estudiar la palabra de Dios. Pero déjenme decirle en esta hermosa hora que primeramente usted y yo queremos alcanzar algo de Dios. Hay que venir primeramente delante de Dios. Hay que venir delante de Dios, mis queridos hermanos. Y si es la voluntad de Dios, movámonos en esa obediencia. Porque también, mis queridos hermanos, no es que usted va a decir, bueno, yo le voy a pedir a Dios que me ayude a predicar la palabra de Dios y usted no la va a leer. Usted no va a estudiar la palabra de Dios. Tal vez muchos me pueden decir, hermano, ¿y usted por qué no va a un instituto bíblico y no estudia? Hermano, yo tuviera la posibilidad de ir, yo iría. Mis queridos hermanos, porque es bueno leer la palabra de Dios. Pero siempre, mis queridos hermanos, hay que mantener la confianza y nuestra mirada en el blanco que es Cristo Jesús. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hay gente, después que van en un instituto bíblico a estudiar, quitan la mirada del dueño de la palabra de Dios. Y a veces, mis queridos hermanos, aún porque yo lo he escuchado. Y dicen, si yo quiero, yo les puedo hablar todo un día y una noche de la palabra de Dios. Porque yo he estudiado en un instituto bíblico y yo sé palabra. Y no es mentira, es cierto. Pero déjeme decirle, hermano, que usted puede hablar de la palabra de Dios todo un día y toda una noche. Pero de parte de Dios no se va a sentir nada. Hermanos, porque la palabra de Dios, en cierto momento hablábamos con alguien, porque decía que alguien que no sea estudiado en un instituto bíblico no puede predicar la palabra de Dios. Él me ponía un ejemplo de aquellos hombres que fueron estudiados, como Pablo, mis queridos hermanos, como Apolo. Unos hombres, mis queridos hermanos, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios. Apolo por otro lado, mis queridos hermanos. Pero mis queridos hermanos, yo me abaso y digo la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dice que la palabra de Dios que este hombre, cuando predicaba la palabra de Dios, dice la palabra de mis queridos hermanos que este hombre la predicaba con denuedo. Mis queridos hermanos, ahí dice que Pedro era un hombre sin letras. Tal vez no era que no sabía leer, pero no era estudiado como Pablo. Pero dice que la gente se admiraba porque predicaba la palabra de Dios con denuedo. Así es que, mis queridos hermanos, ni una cosa ni la otra es malo. Pero lo que yo le quiero decir, que no quitemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el que levanta, el que restaura, el que conquista corazones, el que rompe yugo, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que dio la vida en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre quiso agarrarle el reinado por su propia cuenta. Quiso quitar un reinado, mis queridos hermanos, que Jehová había dado. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, miren el versículo, siempre en el 15, versículo 2. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino. Perdón, el capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carro y a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Vea bien, mis queridos hermanos, este hombre lo primero que hizo es hacerse de hombres de a caballo y carro, mis queridos hermanos.
Este hombre confiaba en aquel ejército que él estaba levantando. La gran diferencia, mis queridos hermanos, que David no estaba confiando en ejércitos, en hombres, en carros, en caballos. Él confiaba en Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Qué gran diferencia, mis queridos hermanos. Qué gran diferencia. Mis queridos hermanos, es una gran diferencia que nos va a obtener la victoria en este caminar cuando confiamos en nuestro Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Mis queridos hermanos, un hermano puede ser buena gente con usted. Puede ser buena gente, dadivoso con usted, pero no confía en Él, confía en nuestro Dios. Mis queridos hermanos, ayer el hermano explicaba que hay que aprender a confiar en nuestro Dios, a tener fe en nuestro Señor. Mis queridos hermanos, porque a David le vino la noticia que venía Absalón con este ejército para la ciudad de Jerusalén, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que David se levantó, agarró su gente, mis queridos hermanos, agarró todo lo que tuvo, mis queridos hermanos, y dijo: mejor vámonos en vez de que el mal que trae este hombre caiga sobre nosotros. Mis queridos hermanos, pero una palabra, este hombre sí dijo, mis queridos hermanos. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia delante de los ojos de Jehová, regresaré a la ciudad. Mis queridos hermanos, este hombre completamente había confiado en nuestro Dios. Él dijo: si yo he hallado gracia en Jehová, Él hará que yo regrese a este lugar. Mis queridos hermanos, este hombre sabía en quién había confiado. Mis queridos hermanos, una fe genuina, mis queridos hermanos, una fe que usted tiene que tener, que aunque vengan tormentas, tempestades, adversidades, enfermedades, estemos confiando en el grande, en el sanador. Bendito sea su nombre. Porque Él es el que nos liberta, hermano. Él es el que nos ayuda. En medio de la tempestad y la tribulación, el Señor es el que nos ayuda. Mis queridos hermanos, pero el problema es que a veces nosotros tenemos a nuestro Señor a un lado, pero lo tenemos dormido. No venimos y clamamos a Él. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, allá en Mateo 8:23, cuando Jesús calmó aquella tempestad, los discípulos iban luchando con aquella tormenta, iban peleando, mis queridos hermanos, que sentían que se hundían, que iban a morir. Pero se les había olvidado que el que podía detener la tempestad iba a un lado de ellos. A veces a nosotros, mis queridos hermanos, se nos olvida quién está a la par de nosotros, quién ha prometido estar con nosotros. Se nos olvida, mis queridos hermanos, y déjeme decirle que si usted se siente atribulado, si usted se siente caído, debilitado, clame al Señor, que Él contestará, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Oh, qué grande la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre había confiado en el Señor y dijo: dejen el arca acá, que si yo he hallado gracia en el Señor, Él hará que yo regrese. Qué confianza en el Señor, hermano. Qué confianza en nuestro Señor. Vea bien, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice más adelante que David iba subiendo aquella loma, mis queridos hermanos. Dice que iba con el rostro cubierto, iba triste, pero no derrotado. Iba atribulado, pero no caído, mis queridos hermanos. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, Él explica y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. La alabanza de Jehová está en nuestra boca para alabarle, glorificarle y exaltarle. Alabado sea su nombre. Aleluya.
Mis queridos hermanos, dice que subió a aquel monte este hombre. En aquella cima, mis queridos hermanos, de los Olivos. Este hombre, que era lo que no le estaba pasando, pero él dijo: yo iré y alabaré al grande, porque el problema no me detiene la alabanza, la enfermedad no detiene la alabanza. El que es cristiano adora al Cristo de poder, porque la enfermedad no da la felicidad. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y usted puede decir: hermano, cuando usted enfermo, usted le alaba al Señor. Es difícil, pero podemos practicarlo. Cuando estamos en dificultades, adversidades, mis queridos hermanos, como el hermano ayer explicaba también. ¿Será que confiamos cuando no tenemos nada en nuestra nevera? ¿Será que cuando vemos la cuenta del banco está 0, 0, 0 y a ver cuántos ceros más? ¿Será que confiamos en el Señor? ¿Será que ya faltan 3 días para la renta y no hay? ¿Será que confiamos en el Señor? Yo le digo, hermano, confiemos en nuestro Dios. Yo hace tiempo predicaba a mis queridos hermanos y les decía, dice la palabra de Dios. Oiga bien, cuánto más nosotros, dice el Señor, los compara que nosotros como padres somos malos. Y usted quiere que su hijo sufra. Usted quiere que su hijo no tenga ni para comer. Usted quiere que su hijo no tenga nada en la nevera. Usted quiere que su hijo no tenga ni para la renta. Y eso que somos malos. ¿Cuánto más él, hermano? Pero el Señor quiere ver que tengamos la confianza, la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Aunque no haya trabajo, no haya ganado, no haya alimento, pero que tengamos a Cristo, porque Él es el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Lo tremendo que se queme ese sonido, y el hermano dijo que valía 80,000. Es lo tremendo. Es lo tremendo que se queme ese animal, pero le vamos a poner mano. Mis queridos hermanos, hay que confiar en nuestro Dios. El Señor a veces los hace pasar por procesos, mis queridos hermanos, pero para que veamos si en verdad confiamos en nuestro Dios. Hay procesos que van a venir, mis queridos hermanos, que nosotros van a decir un momento, pero yo veo que todos los hermanos andan bien, pero yo no ando bien. Los hermanos tienen y yo no tengo, pero hay que confiar en el grande que todo lo puede, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, hay que confiar en nuestro Dios. Hay que acordarlo, mis queridos hermanos, en la angustia. ¿Quién es el que ha prometido estar con nosotros? El Señor ha prometido estar con nosotros, mis queridos hermanos. No lo tengamos dormido ahí, aquellos discípulos, mis queridos hermanos. Ellos estaban que ya se iban a morir, que ya se iban a hundir y luchaban y no podían. No luchemos con nuestras propias fuerzas. Dejemos que el Maestro luche por nosotros. Sabe que nosotros, mis queridos hermanos, no podemos pelear una batalla. Pero dice que Él no ha perdido ninguna batalla. Entonces, mis queridos hermanos, ¿para qué arriesgar el carapacho? Hay que dejar que quien pelee sea Jehová de los ejércitos. Este hombre dijo: yo confiaré en las promesas del Señor. Él ha dicho que Él me va a restaurar. Yo confiaré en Él. Y este problema, esta dificultad que está pasando en mi vida, no detendrá la alabanza a nuestro Dios. Y a veces, mis queridos hermanos, qué lindo cuando hay un hermano y dice: yo no tengo dinero, no tengo que comer, pero yo alabaré a Jehová en todo tiempo. La alabanza la estará de continuo en mi boca. Se alegrarán y cantarán los humildes de corazón. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y es que es difícil. Es difícil. Yo veo, mis queridos hermanos, y me siento y digo, veo el caso de José.
Mis queridos hermanos, un hombre que desde pequeño él había tenido un sueño, que algo grande iba a suceder en su vida. Algo grande cuando sus hermanos, sus padres se inclinaban a él, aquello manojo. Mis queridos hermanos, pero en su vida real era todo lo contrario que estaba sucediendo. Todo lo contrario, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle que ahí cuesta creerle al Señor. Porque usted dice, ¿cómo es que el Señor me va a bendecir en esta área? Pero yo veo que hasta aún me va quitando lo que tengo. Mis queridos hermanos, pero hay que mantener la confianza en nuestro Señor. Vemos un hombre como Job, mis queridos hermanos. Todo le fue quitado, pero este hombre pasó todo ese proceso con paciencia, mis queridos hermanos. Pero ¿será que el Señor lo restauró? ¿Será que el Señor lo bendició? Lo que nos cuesta es la paciencia, tener paciencia al Señor. Vean, mi hermano, si nosotros tenemos un sueño y nosotros tal vez lo podemos ver que tal vez estamos, un ejemplo que le pongo, estamos predicando y usted se siente que Dios lo está respaldando para predicar. Pasa un año y usted apenas tiene el privilegio de presidir, de cantar los coros. Y usted ve a través del tiempo lo que en vez de usted tal vez me dan de predicar, pero lo que ve que ya no le dan ni de presidir ni de cantar. Y usted, pero un momento, en vez de ir para adelante voy para atrás. Pero es que hay que tener confianza en el Señor. El Señor sabe cómo lleva las cosas. Usted no sabe, mis queridos hermanos, si el Señor dejara nuestro destino en nuestra mano, nosotros lo arruinamos. Pero hay que confiar en el grande, en el sublime, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, nosotros lo arruinamos. Pero a veces eso es lo que nos cuesta, tener esa paciencia, mis queridos hermanos. Confiar en el Señor. Este hombre dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Miren el versículo, siempre en el capítulo 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, levantando la cabeza y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Pero usted, ¿qué cree que esta gente iba ya a llorar, a consolarse, a llorar amargamente por lo que estaba sucediendo? Voy a leer ahora el versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí ¿a quién? A Dios. ¿A qué era que estaba usted? Cuando leemos esto, hermano, decimos, esta gente iba desconsolada, nada los podía consolar. No, hermano, ellos iban a la cumbre a alabar y glorificar el grande y el poderoso. Por eso es que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, como les decía en el Salmo, dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo no sé si usted me escuchó, en todo tiempo. En buena alabaré a Jehová, en mala alabaré a Jehová. Si hay, alabaré a Jehová. Si no hay, alabaré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Será que nosotros alabamos a Jehová en todo tiempo? Cuando nos sale el cheque de $2,000, ahí sí cantamos en pinguinilla. Pero cuando sale 500, ahí los decepcionamos. Pero cuando los vemos grandes, hasta brincamos. Y David danzaba en la presencia del Señor. Ahí sí danzaba. Pero él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No sé si estamos entendiendo, hermano. En todo tiempo hay que bendecir a Jehová.
Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, mis queridos hermanos. Esos no se mueven. O sea, ¿qué es eso? Que si vienen vientos, tempestades, ellos no se mueven. Ellos están en un lugar porque ellos confían en Jehová. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, venga lo que venga, usted no lo va a mover. Eso es lo que la palabra dice, los que confían en Jehová. Vienen enfermedades o adversidades, tempestades. Usted ahí va a estar al pie de la letra creyendo en el Señor. Esta enfermedad yo sé que no es mía, el Señor me la va a quitar. El Señor es mi sanador y yo sé que el Señor me la va a quitar. Mis queridos hermanos, pero apenas sentimos un dolor de cabeza, sentimos un dolor de espalda, ya no queremos venir a alabar al Señor. Pero hay que alabar en todo tiempo, hay que buscarle en todo tiempo, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, le digo que a veces es tremendo, solamente que usted no se pueda levantar, hermano. Está bien que no venga, pero mis queridos hermanos, mientras usted pueda venir a glorificar a Dios, hay que congregarnos. Y puede ser, mis queridos hermanos, que cometa un error con decir esto, usted analice esto y usted juzgue también. Pero aún, mis queridos hermanos, si hay hermanas, hermanos que no pueden congregarse por cierta enfermedad, tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de no congregarse, la iglesia puede ir a hacerles un culto a la casa para que se gocen. Yo le digo, hermano, por testimonio, fíjese de que puede ser, y es cierto que a veces las críticas nosotros los han hecho cambiar y actuar diferente. Porque en El Salvador dicen los cristianos los come pollo, porque como visitan y les dan comida. Pero usted viera las ancianas, allá en El Salvador hay bastantes ancianas que no pueden congregarse. Y cuando les hacen un culto, usted viera qué contenta se pone. Dice, esto es lo que yo quería, estar con mis hermanos alabando, y lloran. Ya lo vi serio a usted. Yo no le digo que vayamos, hermanos, si esto sucede algún día. Yo le digo, analícelo. O agarre 8 hermanos nomás, no vaya toda la iglesia. Yo le digo que hay ancianos que de verdad le digo que ellos se alegrarían. Pero Dios sabe lo mejor, Dios lleva el control, mis queridos hermanos. Aquí, mis queridos hermanos, lo que nosotros venimos es a predicar la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios y a buscar la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque hay que aprender a confiar en el Señor. Porque en este tiempo, mis queridos hermanos, y en otro tiempo, vamos a tener debilidades. Vamos a tener enfermedades, angustias, que nos va a querer apartar del amor de Cristo. Pero ¿por qué cree que Pablo enseñaba de esta manera y decía que él había aprendido a glorificar a Dios en las buenas y en las malas? Habiendo, no teniendo, él había aprendido a glorificar a Dios, a creerle a Dios. Cuando tenía y cuando no tenía. Mis queridos hermanos, la práctica que hay que tomar, hay que confiar en las promesas de nuestro Dios. En aquellos hombres antepasados, mis queridos hermanos, se movieron en fe. Tal vez estos hombres tenían riqueza, pero les dijeron, sal de tu parentela y ándate para aquel lugar. Sin ver lo que los esperaba, mis queridos hermanos, tal vez pobreza o cualquier cosa, pero ellos habían confiado en nuestro Dios. Y déjeme decirle que si usted confía en Dios, usted no lleva pérdida, hermano. Todas la llevamos de ganar. Pero a veces nos cuesta confiar, creer en las promesas de Dios. Este hombre, mis queridos hermanos, su propio hijo se había levantado contra él. Solo imagínense, hermanos, que su hijo se levante contra usted. Mis queridos hermanos, que se rebele contra usted. No es nada fácil lo que estaba pasando, pero este hombre había confiado en el Señor. Este hombre, mis queridos hermanos, la circunstancia
no lo había hecho callar la alabanza de Jehová. Este hombre, mis queridos hermanos, me imagino cuando empezaron a adorar a nuestro Dios, este hombre no paraba y decía: te alabaré, Jehová, en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Te alabaremos, te glorificaremos y te exaltaremos, porque tú eres grande y maravilloso. Alabado sea su nombre. Sí cuesta, hermanos, pero yo creo que podemos confiar en el Señor. Este hombre, mis queridos hermanos, vemos un ejemplo. Pero hemos visto también las circunstancias por lo que pasó esto, hermanos. Pero él, yo me imagino que se aferraba a lo que Dios le había dicho. Él sabía lo bueno y lo malo que le iba a venir. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no estamos a eso en este mundo. Cualquier cosa nos puede suceder en este mundo. Mis queridos hermanos, pero hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a confiar en las promesas de nuestro Señor. Allá en Isaías dice que si pasáramos las aguas, Él estará con nosotros. Y si pasamos por el fuego, no nos quemaremos, mis queridos hermanos. Y aún más atrás vemos cuando aquellos hombres, los hebreos, estaban en aquel horno de fuego, se quemaron. No se quemaron. Porque las promesas del Señor son para nosotros, mis queridos hermanos, los que le hemos creído. Y ahora en esta tarde, mis queridos hermanos, el hermano puede entrar, el enemigo puede entrar a esas promesas del Señor. El Señor, mis queridos hermanos, en su palabra ofrece algo a la humanidad. Pero primeramente Él pide algo a cambio, mis queridos hermanos. Él dice en su palabra, mis queridos hermanos: venid a mí tal como estéis, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice que nos hará descansar de todo problema, dificultad, adversidad, pero primeramente que vengamos a Él. Hay que venir a los pies de Cristo, mis queridos hermanos, para encontrar el refrigerio en nuestro Señor, el descanso de nuestra vida. Si no, mis queridos hermanos, andaremos rebotando, mis queridos hermanos. Yo no sé la dificultad o el problema o cómo se haya presentado, mis queridos hermanos, pero lo que yo le puedo decir, que mi Cristo sí lo sabe. Y el que da vida no soy yo, es Cristo. El que da salvación no soy yo, es Cristo. El que levanta es Cristo. El que arrebata es Cristo. El que restaura al hombre es Cristo. Bendito y alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, mis queridos hermanos. Créanme lo que a veces pensamos que tal vez no íbamos a poder predicar porque andamos un poquito bien estorbados, mis queridos hermanos, pero hemos hecho el esfuerzo, pues, y hay que siempre pedirles al Señor, mis queridos hermanos, orando los unos por los otros. Y pues yo siempre oro por ustedes, mis queridos hermanos. Los miércoles siempre oramos por toda la congregación, que sea el Señor ayudándolos, dando la fuerza para seguir en este camino, porque déjeme decirles que con mis propias fuerzas yo no puedo seguir en este camino. Si no es la fuerza de nuestro Señor, no puedo. Pero yo sé, mis queridos hermanos, que ustedes oran por cada uno de todos nosotros y hay que seguir orando. Yo creo que dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Usted que es justo, mis queridos hermanos, oremos y clamemos al Señor por una iglesia sana, mis queridos hermanos, y que sigamos glorificando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.